¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de enfrentarnos a un trámite con la administración aquí en Guatemala? Ya sea pedir un permiso, presentar algo. A veces parece un camino un poco lioso, ¿verdad? Sí, un poco laberíntico a veces. Pues mira, justo de eso vamos a hablar hoy, del procedimiento administrativo en Guatemala. Podríamos decir que son como las reglas del juego, ¿no? La hoja de ruta que sigue la administración para tomar decisiones que nos afectan. Exacto. Vamos a intentar entender qué es, por qué es importante conocerlo, quién juega en este tablero y cómo se supone que funciona. Nos basaremos en las leyes y en análisis de aquí, de Guatemala. Perfecto. El objetivo hoy es, digamos, desgranar un poco cómo actúa la administración pública guatemalteca, quién es quién y, sobre todo, qué derechos y garantías tenemos para que todo vaya como debe ir. Venga, vamos a meternos en faena. Adelante. Para empezar, ¿qué es exactamente esto del procedimiento administrativo? Suena muy formal, pero en el fondo es una serie de pasos, ¿no? Para que la administración haga las cosas en orden antes de decir sí o no. Eso es. Es una secuencia o una cadena de actos que están conectados entre sí. El objetivo final es que la administración tome una decisión formal, reconocer un derecho, imponer una obligación, lo que sea de su competencia. Y la idea es que sea transparente, legal. Fundamentalmente eso, que se respete la ley y los derechos de la gente. Fíjate, hay distintas formas de verlo desde la teoría, pero todas coinciden en algo. ¿En qué? En que este procedimiento es el canal formal, el único válido para que la actuación de la administración sea legítima. Entiendo. Algunos autores ponen más el foco en las reglas que protegen la participación del interesado, su derecho a defenderse, que la decisión se forme bien. Otros se fijan más en la cadena de actos, una inspección, luego un informe, una audiencia, cada uno con su propia identidad, pero todos llevando a la resolución final. Vale. Pero al final, lo interesante es que lo mires como lo mires, busca dar estructura y garantías, que la actuación pública sea justa y, sobre todo, que esté pegada a la ley. Vale. Como un manual para actuar correctamente. Y claro, este manual no sale de la nada. Tendrá una base legal sólida. Imagino que empezando por la Constitución. Por supuesto, la Constitución Política de la República de Guatemala es la base de todo. Hay principios ahí que son, cruciales. Por ejemplo, Pues el famoso principio de legalidad. Está en el artículo 152. Básicamente dice que la administración solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Ni más ni menos. no puede ir por libre. Exacto. No puede inventarse competencias. Y muy relacionado el artículo 154, que habla del sometimiento a la ley. ¿Y ese qué implica? Pues que toda actuación administrativa, sin excepción, está bajo el paraguas de la ley y puede ser revisada si no se ajusta a ella. La Constitución pone los límites, clarísimamente. Vale, la Constitución marca las líneas maestras, pero luego harán falta leyes más concretas para el día a día de estos procedimientos, ¿no? Claro, ahí entramos en el desarrollo legal. Una ley clave es la Ley de lo Contencioso Administrativo, el Decreto 119/96. Ajá. Esa ley no solo fija principios generales para los procedimientos, sino que también regula cómo podemos ir a los tribunales a controlar a la administración si creemos que se ha equivocado o actuado mal. Nos da herramientas para reclamar, vamos. Importante eso. Y luego, algo más reciente y que quizá nos suene más, es la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, el Decreto 5/2021. Ah, sí, la de simplificación. Esa busca lo que muchos pedían, agilizar, quitar papeleo inútil, hacer los trámites más modernos y eficientes. Si unes todo, ¿Qué ves? pues ves un esfuerzo por tener bases legales fuertes, pero también por intentar que la administración funcione mejor para la gente, que sea más ágil. Lo de la simplificación es que es fundamental porque a veces la burocracia es la primera muralla. Bueno, y dentro de estos procedimientos hay distintos. Personajes, no. Como decíamos, cada uno con su papel. Sí, se suele hablar del sujeto activo, que es la administración, y el sujeto pasivo, que es el destinatario de la actuación. Ahí se pone interesante la cosa. Ver quién es quién. Empecemos por el Estado, la administración pública. ¿Cómo la definiríamos? Pues mira, la administración pública son todos esos órganos y entidades del Estado que hacen la función administrativa. Actúan, o deberían actuar siempre, por el interés público. Siempre sujetos a la ley. Siempre. Y con controles. Cada entidad tiene sus competencias marcadas por ley y no puede salirse de ahí.
Es clave que los funcionarios tengan la capacidad y la autoridad legal para hacer lo que hacen. Para que no suene tan abstracto, ejemplos concretos en Guatemala de quién es administración pública. Pues piensa en los ministerios. Educación, salud, gestionan áreas a nivel nacional. Vale, Las municipalidades, que son quizá la cara más cercana para muchos, se encargan de servicios, licencias, ordenamiento en cada municipio. claro. Y no nos olvidemos de las entidades autónomas como la USAC, la Universidad de San Carlos o el IGSS, el Seguro Social. Tienen funciones muy específicas y cierta autonomía. Todas ellas son administración pública cuando toman decisiones que nos afectan. Perfecto. Clarísimo quién manda, digamos. Ahora, al otro lado, el ciudadano. ¿Quién es el administrado? Pues el administrado pueden ser cualquiera, ¿no? Una persona, una empresa, una asociación. Cualquiera que se relaciona con la administración. Exacto. Porque pide algo, porque se opone a una decisión, porque reclama. Es como el centro del procedimiento y por eso tiene derechos que hay que proteger. Totalmente. Y esos derechos son el núcleo de la garantía. Hablamos del derecho a ser oído antes de que decidan algo importante sobre ti, la famosa audiencia previa. Poder defenderte. Poder defenderte, sí, incluso con abogados si hace falta. Poder ver tu expediente, saber qué papeles hay y que te informen de cómo va tu trámite. Que no sea una caja negra. Eso. Y aquí la pregunta del millón es, ¿cómo nos aseguramos de que estos derechos se cumplen en el día a día? Que no se quedan en el papel. Pongamos ejemplos prácticos para verlo mejor. ¿Se te ocurre alguno? Pues mira, un contribuyente frente a la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Ajá. Cuando presenta su declaración, pide una devolución o discute un ajuste que le han hecho. Ahí está actuando como administrado. Y tiene derechos. Tiene derecho a que la SAT siga las reglas, a presentar sus pruebas, sus argumentos, y a que le den una resolución que explique por qué deciden lo que deciden, con fundamentos. Otro ejemplo. Alguien que pide una licencia municipal, para construir, para abrir un negocio, tiene que cumplir requisitos, claro, pero tiene derecho a que su solicitud se tramite de forma transparente, en un plazo razonable. ¿Y si le dicen que no? Que le expliquen por qué, basándose en la normativa. No vale un no porque sí. El derecho a una resolución motivada es esencial. Vale. Tenemos administración y administrado. Pero decías que a veces hay más gente implicada. ¿Quiénes son los terceros interesados? Buena pregunta. Los terceros interesados son personas o entidades que, aunque no empezaron el trámite ni son el destinatario principal de la decisión, sí pueden ver afectados sus derechos o intereses por lo que se resuelva. O sea, no lo pidieron ellos, pero les afecta. Exacto. Y como les afecta, también tienen derechos en el procedimiento. ¿Cómo cuáles? Pues derecho a que les notifiquen si se prevé que la decisión les puede tocar, a personarse en el expediente, a presentar sus argumentos, sus pruebas, a oponerse si creen que les perjudica y a ver la información relevante. Su participación es importante para que la decisión sea completa, imagino. Fundamental, para que la administración tenga toda la foto antes de decidir algo que puede tener muchas ramificaciones. Entiendo. ¿Algún ejemplo para visualizar a un tercero? Uno muy claro es el de las licencias ambientales. Imagina una empresa que pide permiso para montar una fábrica. Vale. Durante la evaluación, se ve que hay vecinos o comunidades cerca cuya calidad de vida, aire, agua, ruido, podría empeorar. Esos serían los terceros. Exacto. Tendrían derecho a saber del proyecto, a participar, a plantear sus preocupaciones, quizá presentar estudios alternativos, proponer medidas correctoras. Y la administración tiene que escucharles. Tiene que considerar todo eso antes de decidir si da la licencia o no. ¿Y cómo? Es una forma de equilibrar intereses. Tiene lógica, sí, para que las decisiones sean más justas. Y volviendo un momento a las leyes, ¿dónde se apoyan concretamente los derechos de todos estos, del administrado y de los terceros? Es importante insistir, no son favores, son obligaciones legales. Ya hablamos de la Constitución. Legalidad, artículo 152. Sometimiento a la ley, artículo 154. Pero además, la propia Constitución garantiza el derecho de defensa en el artículo 12. Y el artículo 29 asegura el libre acceso a las dependencias administrativas para ejercer derechos, no solo a los tribunales. ¿Y la ley de lo contencioso? También reitera que la Administración está sujeta al derecho y establece el control judicial. Todo este sistema legal busca proteger al administrado y a los terceros, darles voz y herramientas frente al poder. Vale. Marco de protección claro. Ya sabemos quiénes juegan y qué derechos tienen. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? ¿Siempre tiene que pedirlo el interesado? No siempre. Hay dos formas principales.
Una es de oficio, ¿Qué significa eso? que es la propia administración la que arranca el procedimiento. Suele pasar cuando detecta una posible infracción o por interés público. Por ejemplo, un procedimiento para sancionar a alguien. Pero no porque sí. No, claro, tiene que estar motivado y la administración tiene que ser competente para eso. ¿Y la otra forma? Esa instancia de parte. Esta es quizá la más habitual. Aquí sí, es el administrado, la persona o empresa, quien presenta una solicitud formal. Ejerce su derecho de petición. Como cuando pedimos la licencia de construcción o nos inscribimos en un registro. Exacto. Y ese derecho de petición, ojo, es muy importante. Está en el artículo 28 de la Constitución. ¿Qué tiene de especial? Pues varias cosas. Primero, es un derecho de todos, individual o colectivamente, a pedir cosas a la autoridad. Segundo, obliga a la autoridad a resolver en 30 días. ¿30 días desde que pides? No exactamente. Ojo con esto. Son 30 días una vez que el procedimiento interno ha terminado y el expediente está listo para decidir. No desde el día 1 que presentas el papel. Es un matiz importante. Entendido. ¿Y qué más? Y tercero, algo que fue una revolución sobre todo en impuestos. El artículo 28 eliminó la regla del solve et repete. ¿El qué, perdona? Solve et repete. Paga y luego reclama. Antes, si te ponían una multa o un impuesto que considerabas injusto, tenías que pagarlo primero para poder discutirlo. Ah, o sea, si no tenías dinero. Te quedabas sin poder reclamar. Ahora no. Ahora puedes impugnar la decisión sin tener que pagar antes. Eso es un cambio enorme. Vaya si lo es. Facilita mucho el acceso a la justicia administrativa. Totalmente. Elimina una barrera económica que dejaba fuera a mucha gente. Fíjate qué importante es ese artículo 28. Y bueno, saber también que las peticiones no siempre tienen que ser escritas, a veces valen verbales. Y que una vez empiece el trámite, la administración puede hacer muchas cosas para investigar. Inspecciones, informes, declaraciones, peritajes, pedir documentos, dictámenes, lo necesario para decidir con base. Vale, puede empezar la administración o podemos empezar nosotros. Una vez en marcha, ¿qué fase sigue? ¿Cuáles son las paradas clave de este viaje? Vamos a desglosarlas un poco. Aunque puede variar un poco según el trámite, la estructura general suele tener unas etapas bastante lógicas. Primero, la iniciación. El pistoletazo de salida. Eso es, se abre el expediente, se registra la solicitud o la decisión de empezar de oficio, todo formalizado. Después, Viene la instrucción. Esta es la fase, digamos, de investigación. Aquí se recoge toda la información. Se piden informes, se hacen pruebas si hacen falta, se juntan documentos, se analiza el caso técnica y legalmente. Es tener todos los elementos encima de la mesa. suena a la parte más larga, quizá. Puede serlo, sí. Depende de la complejidad. Luego, una etapa que es sagrada, la audiencia al interesado. El momento de hablar. Exacto. Es la garantía del derecho de defensa. Se le da la oportunidad al administrado y a los terceros, si los hay, de ver todo lo que se ha hecho, revisar el expediente y sobre todo presentar sus argumentos, sus pruebas, sus alegaciones. Es su momento para ser escuchado formalmente. Y después de escuchar, Llega la resolución. Es la decisión final que toma el órgano competente. Y como decíamos antes, no puede ser porque sí. tiene que estar motivada. Tiene que estar motivada, sí. Explicar las razones de hecho y de derecho, ser coherente con lo que hay en el expediente y, por supuesto, ajustarse a la ley. Y con eso se cierra el círculo. En principio sí, aunque luego pueda haber recursos, claro. Pero estas son las fases clave. Y en todo este camino, desde que empieza hasta que acaba, siempre deben respetarse los principios básicos: legalidad, debido proceso, y también otros como la celeridad, que busca que no se eternicen las cosas, que sea justo, transparente y, bueno, razonablemente eficiente. Vale, entonces, si intentamos hacer un resumen rápido de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Podríamos decir que el procedimiento administrativo es esa secuencia ordenada, esa hoja de ruta que la administración en Guatemala tiene que seguir sí o sí. Correcto. Que tiene una base fuerte en la Constitución, con principios como legalidad, artículo 152, y sometimiento a la ley, artículo 154. Fundamental. Y que se desarrolla en leyes como la de lo contencioso administrativo y la más nueva de simplificación. Eso es. Que hay actores clave: la administración, el administrado, que somos nosotros, con derechos como ser oídos, defendernos, acceder a info, y a veces los terceros interesados, Ajá. que puede empezar de oficio o a petición nuestra,
gracias al derecho de petición del artículo 28, Clave ese artículo. y que sigue unas etapas: iniciación, instrucción, audiencia y resolución motivada. Básicamente, es el mecanismo para que el poder público actúe con justicia y según la ley. Sería así. Lo has clavado. Y entender esto, aunque sea a grandes rasgos, es súper útil en la práctica. ¿Por qué? Porque nos da poder como ciudadanos. Saber que existen estas reglas, estos derechos, estas etapas, nos permite exigir que se cumplan. Nos ayuda a entender por qué la administración decide una cosa u otra y nos da herramientas para defender nuestros intereses si creemos que algo no está bien hecho. Nos permite relacionarnos con el Estado de otra manera. De una manera más informada y, digamos, equilibrada. El procedimiento es donde se intenta encontrar el balance entre el interés general, que busca la administración, y la protección necesaria de los derechos de cada uno. Pues me parece que hemos cubierto bastante terreno. Sí, ha sido una buena revisión. Y si me permites, para terminar, me gustaría lanzar una reflexión al aire. Adelante. Hemos visto que en Guatemala hay un marco legal bastante completo, ¿verdad? Principios constitucionales, leyes específicas, incluso intentos recientes de modernizar con la ley de simplificación. Derechos como el de petición, artículo 28, están claros, y se han quitado barreras como el solve et repete en impuestos. Sí, sobre el papel parece que hay herramientas. Exacto. Entonces, con todo este andamiaje legal montado, la pregunta que a mí me surge es, ¿cuál es el desafío principal que queda para que estos procedimientos no solo existan en la ley, sino que de verdad sean accesibles, que se entiendan y que funcionen de forma eficiente para todo el mundo en Guatemala? ¿Te refieres a...? Me refiero a que lleguen a todos, sin importar si tienen más o menos recursos, si viven en la capital o en una zona rural, o si entienden o no el lenguaje a veces complicado de la administración. ¿Cómo hacemos para que esa garantía legal sea una realidad práctica para toda la ciudadanía? Buena pregunta para cerrar. Ahí lo dejo, para darle una vuelta.